Hola, me da mucho gusto saludarles. Yo soy Norma Lilia Olvera Campos y como parte de la materia Seminario de Comportamiento y Desarrollo Organizacional, vamos a platicar sobre el tema de motivación, teorías y aplicaciones. Para poder tener un contexto general de estos temas, nosotros tenemos un contenido muy específico. Primero vamos a hablar un poquito sobre las generalidades, posteriormente sobre el proceso de la motivación. Vamos a analizar de manera muy general las teorías de la motivación y por último vamos a hacer una serie de conclusiones. Antes de dar inicio a la parte teórica, a mí me gustaría mucho compartir con ustedes una frase que para mí, bajo mi perspectiva, resume precisamente lo que es la motivación. Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, definitivamente no puedo hacer nada por ti. Es decir, cuando nosotros empezamos a definir la motivación, estamos hablando de un proceso psicológico básico que junto con la percepción, las actitudes, la personalidad y el aprendizaje se convierte en uno de los elementos más importantes para poder comprender el comportamiento de las personas. Realmente el poder definir a la motivación es muy difícil y principalmente porque es una característica que no se puede visualizar y que se convierte en algo intrínseco de la persona o del ser humano. Ahora bien, la motivación ha sido definida considerando tres puntos específicos. Primero, el curso, es decir, la dirección hacia la cual se va a dirigir el comportamiento. Segundo, la intensidad, es decir, el esfuerzo que la persona va a dirigir hacia el curso definido. Y por otra parte, la persistencia, ¿verdad? La cantidad de tiempo durante el cual la persona mantiene ese esfuerzo. Por otra parte, si nosotros queremos definir a la motivación desde una perspectiva sistémica, es muy importante que nosotros podamos identificar tres elementos básicos de estos procesos. Primero, la necesidad, ¿verdad? Que sucede cuando la persona tiene una carencia interna, como por ejemplo hambre, inseguridad o soledad. Posteriormente, los impulsos, que también los podemos identificar como motivos y que generan un comportamiento de búsqueda, de investigación para poder identificar los objetivos y satisfacer esa necesidad. Y por último, los incentivos, que definitivamente vienen a aliviar una necesidad o un impulso, generalmente están fuera de la persona y obviamente van a estar variando de acuerdo a la ocasión. Ahora bien, desde el momento en que nosotros podemos visualizar este sistema de procesos, podemos identificar los pasos que llevan el proceso. Primero, nosotros identificamos la necesidad y las carencias que provocan tensión e incomodidad en las personas. Posteriormente, la persona elige un curso de acción para poder satisfacer esa necesidad o esa carencia, ¿no? Que siente, que piensa y que de una u otra forma le está haciendo ruido, le está haciendo daño. Si se satisface esa necesidad, se va a eliminar la carencia. No obstante, si por algún obstáculo no se logra la satisfacción, va a surgir por obviedad la frustración, el conflicto o el estrés, que sería el paso 3 de este proceso. En el paso 4, esa evaluación del desempeño va a determinar algún tipo de recompensa, es decir, el incentivo o bien la sanción para la persona, dependiendo del resultado que haya obtenido. Y por último, se va a desencadenar un nuevo proceso de motivación y se inicia otra vez un ciclo, ¿no? Por eso estamos hablando de ese proceso cíclico que definitivamente es la motivación. Ahora, para poder entender la forma en que hemos ido considerando a la motivación a través del tiempo, podemos hablar nosotros de diferentes teorías. Estas teorías, de manera general, las vamos a clasificar en tres: las teorías de contenido, las teorías de proceso y las teorías de refuerzo. Vamos a platicar un poquito de cada una de ellas. La teoría de la pirámide de necesidades de Maslow, que creo yo, considero yo que es una de las más conocidas, la que la gran mayoría de nosotros manejamos, viene a manejar o a identificar esa pirámide que pone Maslow, que trabaja Maslow, y determina
cuáles son las satisfacciones que tiene la persona en el trabajo y cuáles son las satisfacciones que encuentra fuera del trabajo, dependiendo de esa escalera de necesidades que tiene que ir satisfaciendo, que se convierten precisamente en esos motivos que anteriormente platicábamos. Ahora, si nosotros platicamos un poquito de la teoría RC de Alford, nosotros podemos identificar que se modifican un poquito esta escalera de necesidades, esta pirámide de necesidades, y se resumen en las siguientes. Primero en las fisiológicas, en las de seguridad, en las sociales, en la de autoestima y finalmente en la autorrealización que consigue la persona. Por otra parte, nosotros también podemos identificar la teoría de los dos factores de Herzberg. Esta teoría específicamente habla de dos tipos de factores, los factores higiénicos y los factores motivacionales. Los factores higiénicos son extrínsecos o ambientales, es decir, están afuera de la persona y definitivamente el hecho de que aparezcan o se encuentren va a evitar la insatisfacción, ¿verdad? Estos pueden ser, por ejemplo, el sueldo, las prestaciones, lo que la empresa le está otorgando. Por otra parte, los factores motivacionales, es decir, los intrínsecos, son aquellos que la persona encuentra dentro de la realización del trabajo, como por ejemplo el reconocimiento, la responsabilidad, el crecimiento personal, y estos factores van a venir a aumentar la satisfacción que tiene la persona. Ahora bien, la teoría de las necesidades adquiridas de McClelland resumen todas estas necesidades o todas estas escaleras que propone la teoría anterior, inclusive las de Maslow, en tres tipos nada más. Aquellas que tienen que ver con la realización de la persona, aquellas que tienen que ver con el poder que adquiere la persona y las que tienen que ver con la afiliación, es decir, la forma en que interactúa con las personas que rodean o que conforman esa comunidad de trabajo en la cual se encuentra. La teoría de equidad de Adam habla específicamente de tres puntos: la equidad, la inequidad negativa y la inequidad positiva, ¿verdad? Y en este sentido va comparando, va haciendo fórmulas de igualdad de mayor, menor, en donde identifica específicamente o compara específicamente las recompensas y las aportaciones contra las recompensas que generan otros o las aportaciones que van a estar estableciendo otras personas. La teoría de la definición de objetivos de Luke específicamente analiza el efecto que la especificación de los objetivos, los desafíos y la retroalimentación producen en el desempeño de las personas. Esta teoría tiene como principal fuente de motivación la intención de luchar por alcanzar un objetivo. ¿Sí? O sea, ¿cuál es mi objetivo? Y entonces todo lo que yo hago va a ser precisamente para poder conseguir alcanzar ese objetivo que tengo previamente ubicado. Ahora, la teoría de las expectativas de Bloom parte del supuesto de que las necesidades humanas se pueden satisfacer observando ciertos comportamientos, ¿verdad? Muestra cómo analizar y predecir el comportamiento que las personas eligen al momento de estar desarrollando su trabajo o al momento de estar interactuando con otras personas. Esta teoría se basa en el postulado de que los individuos eligen aquellas conductas que consideran que les van a dar resultados, como por ejemplo las recompensas, ¿verdad? Como es el salario, el reconocimiento, el éxito, y que resultan atractivos porque satisfacen sus necesidades específicas, bien identificadas. Ahora bien, la teoría del refuerzo, que es la última de la que vamos a platicar el día de hoy, es totalmente contraria a la teoría de la definición de objetivos, ya que esta teoría adopta un enfoque conductual y postula que el refuerzo es lo que condiciona el comportamiento. Esta teoría de refuerzo estudia el comportamiento provocado por el entorno sin abordar los procesos cognitivos. Las premisas básicas que tiene están basadas en la ley del efecto de Tocqueville. El comportamiento que produce es un resultado agradable y tiende a repetirse, mientras que un comportamiento que genera un resultado desagradable suele no repetirse. Ahora bien,
Creo que al momento de que nosotros identificamos de manera muy general estas teorías, es muy importante puntualizar que las teorías de la motivación, al momento de que son desarrolladas, o al momento que han sido propuestas por personas que han considerado, por autores que han considerado una cultura específica, podamos nosotros indicar que definitivamente no podemos hablar de que una teoría es totalmente cierta o es totalmente viable para cualquier organización o para cualquier país, ya que la motivación y la cultura son conceptos estrechamente ligados entre sí, porque estamos hablando de que la motivación es un proceso que surge de dentro del individuo, y si el individuo tiene una cultura, tiene unas circunstancias de vida específicas que van a ser totalmente diferentes a la otra persona. Entonces, independientemente de que se encuentren en el mismo entorno y con el mismo clima laboral, definitivamente la reacción interna intrínseca va a ser diferente dependiendo de esa cultura a la cual pertenece el individuo, dependiendo de esas circunstancias de vida que lo han ido construyendo como ser humano. Por lo tanto, considero que tanto la motivación como la cultura se deben de ponderar y se tienen que aplicar con medida, ¿sí? Con medida para producir satisfacción en el trabajo y obviamente las recompensas por el desempeño. La motivación individual definitivamente se va a reflejar en el clima de la organización. Si el trabajador se encuentra tranquilo, si el trabajador está motivado, está satisfecho, tiene objetivos bien determinados, bien planteados, los incentivos que está recibiendo son los adecuados, entonces seguramente se va a ver reflejado en la productividad y por lo tanto también en el clima organizacional. Y todo lo contrario, ¿no? Si nosotros encontramos a personas que se encuentran frustradas, enojadas, que no encuentran satisfacción en lo que están haciendo, pues obviamente van a construir un clima organizacional de conflicto, un clima organizacional en el cual no hay trabajo en equipo, en el cual no hay metas organizacionales conjuntas o comunes, y definitivamente se convierte esto en un caos. Pues bien, si nosotros pudiéramos concluir de manera contundente esta información que acabamos de analizar, pudiéramos decir estos 4 puntos, pudiéramos concluirlo en nuestros 4 puntos. Primero, uno de los grandes desafíos de las organizaciones definitivamente es motivar a las personas que forman parte de su comunidad, ya que esto les va a ayudar a lograr ser competitivos y por lo tanto lograr productividad. Ahora, la motivación consiste en generar el deseo de hacer esfuerzos importantes para poder alcanzar determinados objetivos organizacionales, lo cual dependerá de que eso también permitan lograr objetivos individuales. Y creo que esto es muy importante, ¿no? Porque no se trata de darlo todo por la empresa, sino es un ganar, ganar. Ganas tú como institución, gano yo como persona. La motivación, por otra parte, va a depender básicamente de la dirección, es decir, de los objetivos, de la fuerza y de la intensidad del comportamiento, es decir, del esfuerzo, y de la duración y de la persistencia, es decir, la necesidad. Ahora, cada organización debe buscar un modelo integral de motivación que le permita capacitar a las personas, esa comunidad que la conforma, motivarlas, ofrecerles oportunidades para que crezcan, para que se empoderen y obviamente desafíos para poder generar un mejor desempeño. Pues bien, muchísimas gracias. Toda esta información fue obtenida de las referencias que se encuentran ahorita en nuestra pantalla. Ha sido un gusto platicar con ustedes. Muchísimas gracias. Yo soy Norma Olvera.